Una enfermedad neurodegenerativa, en síntesis, sería que las células que componen el sistema nervioso se alteran de alguna forma, ¿no? Normalmente están basados en que hay esas células, ¿no?, que componen el tejido nervioso, que son habitualmente neuronas y células gliales, que también se llaman, son, digamos, los componentes que hacen ese tejido nervioso. Entonces, todas las enfermedades neurodegenerativas tienen en común que las neuronas o las células gliales, estos elementos que componen el tejido nervioso, se altere tanto, digamos, la máquina central, que es el cerebro, como las extremidades, ¿no?, los nervios periféricos que regulan las extremidades, como problemas de memoria, problemas en el aparato digestivo, problemas en el desarrollo. Están relacionadas con personas mayores, ¿no?, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, que es, digamos, un gravísimo problema, ¿no?, en nuestra sociedad, como la enfermedad de Parkinson, que también lo es, pero también hay gente joven o incluso niños, ¿no?, que también tienen enfermedades donde su sistema nervioso, pues, está alterado, ¿no? El Instituto de Neurociencias es una institución de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual, pues, hay diversidad de grupos de investigación donde, bueno, básicamente nos dedicamos a buscar las bases moleculares y biológicas de enfermedades neurodegenerativas y enfermedades mentales, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y otras, ¿no? Básicamente para mejorar tanto la calidad de vida de los pacientes como buscar, aunque aún estamos muy lejos, buscar una cura, ¿no?, para estas enfermedades. En el campus de la Universidad Autónoma se ha aglutinado, ¿no?, una serie de instituciones, como puede ser el Instituto de Neurociencias y otras, en las que yo creo que se han creado una serie de sinergias y de comunicación, ¿no?, entre grupos y entre instituciones, que ha hecho que, claro, sumen, ¿no? No es lo mismo tener, digamos, instituciones aisladas en las que, bueno, pueden hacer investigación de calidad, pero siempre es bueno esa integración, ¿no?, en un campus como el nuestro. Todos los grupos de investigación necesitan dar pequeños pasos, y esos pequeños pasos en la respuesta, ¿no?, a entender, ¿no?, esos problemas moleculares, celulares, biológicos, pues requieren, un pasito muy pequeño requiere una gran cantidad de inversión, ¿no? Es importante, ¿no?, concienciar también a la sociedad para que pueda aportar, ¿no?, lo que pueda, porque realmente si no tenemos financiación no podemos avanzar realmente, ¿no? Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona són reconegudes mundialment per la qualitat de la seva recerca en la lluita contra les malalties neurodegeneratives, però necessiten més fons per poder continuar investigant amb eficiència. Carlos Barcia participarà a la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona per a recaptar diners que ajudin a investigar tractaments contra malalties com l'Alzheimer o el Parkinson, entre d'altres. Per inscriure't, entra a la pàgina www.cursauab.cat i informa-te'n. El 15 de desembre vine a la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona.